Bueno, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Mates con Historia. Hoy vamos a continuar. ¿Se acuerdan que el último lo dedicamos a la figura de Julio Argentino Roca, 2 veces presidente de la República? Y hablamos de un tema muy puntual que fue la ocupación del desierto, la ocupación de la Patagonia. Hoy vamos a seguir hablando de la figura de Roca porque es una figura muy rica para analizarla. Los invito a difundir Mates con Historia, a invitar a otras personas a que se suscriban, a que una vez suscriptos activen la campanita para notificaciones. También estamos en otras redes, tenemos cuenta en Instagram, prometemos darle un poquito más de contenido. Eso yo ya lo delego a otras personas, no es mi responsabilidad pasa por este contenido, ¿sí? Pero ayúdenme con esta tarea de difusión, ¿sí? Esto no es una historia alternativa, ni pretende ser la versión verdadera de lo que fue nuestra historia. Creo que como todo autor revisionista planteó serios puntos de diferencia con lo que se llama en Argentina la historia académica, de las academias, la historia oficial, la historia mitrista, si quieren, ¿no? Y hoy vamos a ver un poquito cómo es esto de analizar a Roca, muy breve, pero tratando de ser concisos, ¿no? Yo les dije que con relación a la ocupación de la Patagonia, del desierto, la conquista del desierto, lo curioso es que le critican hoy a Roca lo que Roca hizo de bien, ¿no? Porque hubo varias motivaciones, ¿sí? Un resumen de lo que vimos en el video anterior. Hubo una intencionalidad de aprovechamiento personal de Roca para su carrera política, de algo que en realidad él le dio un tono épico que quizá no tuvo. Fue ocupar efectivamente un territorio básicamente desértico. ¿Se cometieron injusticias con pueblos indígenas que vivían allí? Sí, las hubo. Hubo una posterior mala distribución de las tierras fiscales que se incorporaron al patrimonio del Estado y que pasaron a particulares. Sí, también lo hubo, ¿sí? Pero lo cierto es que Roca ocupa aquello que la Argentina declamaba desde hacía décadas, pero que no ocupaba realmente. Entonces ahí estuvo el mérito, ¿no? De garantizar la soberanía territorial argentina hasta el Cabo de Hornos, hasta el extremo sur del continente. Y algo que me olvidé de agregar en el último video: en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, la Argentina se va a convertir en el primer país del mundo en establecer bases antárticas. Bases antárticas. Es decir, nuestra presencia en la Antártida tiene ya más de 100 años, gracias porque hubo un presidente que decidió que la Argentina, si ustedes ven el mapa es obvio, ¿no? Es el país con mayor proyección al continente antártico. No podía quedar ajena a lo que podría eventualmente ser algún día, no lo sabemos. Por ahora está congelada la cuestión de la ocupación del continente antártico. Pero si se diera, Julio Argentino Roca fue quien dijo: la Argentina no puede ser ajeno, no puede ser ajena a ese reparto de tierra. Bien, otra cosa que Julio Argentino Roca, cuando asume la presidencia, él ya ganó las elecciones, 1880, va a tener una preocupación Roca que es altamente entendible. Cuando uno dice Estado argentino, el Estado nacional, en 1880 era prácticamente inexistente, no existía el Estado nacional. Los ministerios no tenían delegaciones en las provincias, era más una expresión de deseos que una realidad concreta. Y Roca le va a dar una entidad de peso al Estado nacional, va a ser un Estado nacional presente, ¿sí? Con sus más, sus menos. No nos vamos a meter en esos detalles. Pero habiendo logrado en 1880 zanjar la discusión eterna que teníamos los argentinos respecto de la capital federal, la cuestión de la ciudad de Buenos Aires como capital federal de todo el país, Roca se instala, federaliza la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en realidad lo hace el presidente saliente, Nicolás Avellaneda, pero básicamente con la presión de Roca. Y va a tratar de impulsar leyes que hay que entenderlas en ese contexto.
Mis amigos católicos, yo lo soy, aclaro, pero no hago de la defensa del catolicismo defensa de cuestiones corporativas vinculadas a la institución iglesia. Es muy sencillo de explicar. La iglesia era la institución que por antigüedad en el país se encargaba del registro civil de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Los instantes más decisivos en la vida personal de las personas que vivían en aquella época, el nacimiento, el matrimonio y la muerte, quedaban registrados a nivel parroquial. ¿Por qué? Porque la iglesia era la única institución, mucho antes de la independencia y de la constitución del Estado Nacional, que se encargaba de esas cuestiones. Registraba el nacimiento a través del bautismo de los fieles. En esa época era inconcebible que los fieles, que los católicos no se casaran por iglesia, quedaba allí registrado, y por supuesto también la defunción a través de las exequias religiosas de la persona que moría. Claro, esto era una anomalía, o sea, la iglesia se encargaba porque tenía sus propios registros, le interesaba los fines del registro de sus fieles, pero suplía sin que nadie se lo pidiera y sin reclamar la iglesia ninguna prioridad respecto de la autoridad civil. Se encargaba del registro también civil, o sea, los registros religiosos de la iglesia servían a los fines civiles, ¿sí? Pero claro, Roca entiende que no puede haber un Estado serio si el Estado no maneja sus propios registros, ¿no? Y por eso una de las leyes que va a impulsar es la ley, primero la de matrimonio civil, porque dice, bueno, está bien, pero también hay inmigrantes que no son católicos, hay personas que nacieron católicas pero que luego se declaran ateas, y esas personas deben tener la posibilidad de contar con un registro civil que las ampare, es decir, un registro estatal, en donde contraigan matrimonio, y lo mismo con la anotación de los nuevos ciudadanos, de las personas que han nacido, y la defunción de los ciudadanos. Entonces, se impulsa el registro civil, no es tanto para quitarle nada a la iglesia, sino para colmar algo que era una función propia de un Estado que se precie de tal, ¿sí? Después va a promocionar leyes un poco más criticables, ¿no? La famosa ley 1420 de enseñanza obligatoria, pública y no necesariamente religiosa. Algunos dicen laica. La palabra laica no aparecía en el texto original, pero decía que la educación pública era obligatoria, era gradual, por grados, y no necesariamente podían impartirse o debían impartirse clases de religión católica a niños pertenecientes o que venían de familias que no comulgaban con el credo católico. Ahí la cuestión es un poquito más complicada, en otro momento lo podemos analizar o al final de este mismo video, porque el laicismo, esta idea de sacar del corazón del pueblo argentino toda idea de trascendencia, toda mirada religiosa de la vida, era algo que venía de más atrás, Rivadavia, en fin, Sarmiento, ya lo hemos visto. Pero lo cierto es que Roca esto también tenía que hacerlo. Hagamos a un lado lo de la ley de enseñanza laica, la enseñanza pública laica, que de hecho luego va a ser modificada durante el gobierno de Juan Domingo Perón. En 1947 el gobierno justicialista restablece la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, estamos hablando, ¿no? Volvamos a Roca. El problema es Roca y la generación del 80, porque Roca va a ser la figura que va a personificar esa generación del 80 con ideas liberales, muchos de ellos descreídos en términos religiosos. Eso era típico del movimiento político liberal de fines del siglo XIX. O sea, esto de copiar y pegar, de importar ideologías, trae como consecuencia que la élite política dirigencial argentina termina enajenada, alienada respecto de la realidad que le toca gobernar. El gran problema político del liberalismo argentino del siglo XIX va a ser ir de la ideología a la realidad, cuando en realidad hay que hacer el camino inverso. Yo tengo que ver la realidad que me toca gobernar y luego adaptar mis ideas a esa realidad. ¿Tengo que tener convicciones? Sí, nadie niega eso.
Pero la ideologización de la política, la pretensión de adaptar una realidad a mis cánones ideológicos, eso es algo patológico que a los argentinos nos ha costado mucho. ¿Y cuál va a ser el problema? Hay un libro, no lo tengo acá, de un autor argentino, Jorge Abelardo Ramos, que procedía del marxismo, fue modificando su ideología. Se llama Del patriciado a la oligarquía. Esta palabra que a muchos los asusta, ¿no? La oligarquía. Hay mucha gente de derecha que dice decir oligarquía es de zurdos, una estupidez. Eso habla de alguien muy ignorante, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra oligarquía la inventa un pensador griego que se llamó Aristóteles hace 2500 años. O sea, no la inventa Karl Marx, que de hecho ni la usa, ¿no? Y vamos a detenernos un poquitito en esto del patriciado a la oligarquía que hablaba Jorge Abelardo Ramos. ¿Qué nos decía Aristóteles? Aristóteles es conocido porque ya hace 2500 años establecía formas puras de gobierno y formas impuras de gobierno. Formas puras de gobierno y formas impuras de gobierno. Primer categorización. ¿Qué distinguía según Aristóteles las formas puras de las impuras de gobierno? Las formas puras, en sus tres formas, que ahora vamos a ver, priorizan el bien común por sobre el interés particular. Las formas puras son aquellas, decía Aristóteles, en las que quien gobierna privilegia el bien común de la sociedad por sobre el bien sectorial o personal. Las formas impuras son su desnaturalización, cuando se produce ese quiebre, cuando debiendo priorizarse el bien común, se prioriza el bien de una facción. Entonces Aristóteles, de acuerdo a la cantidad de quienes gobernaban, la polis, establecía una forma pura que era la monarquía, el gobierno de uno, el rey, el príncipe, el emperador, el gobierno de uno, gobierna uno. Pero es una forma pura, ¿por qué? Porque ese uno gobierna para todos, ¿sí? Pero puede ser que ese uno gobierne para sí mismo, para su familia, para su casta, para su sector social. Si ocurre eso, ya Aristóteles decía, esa monarquía se desnaturaliza y se convierte en una tiranía, cuando el uno gobierna para la facción o para sí mismo. Hay una segunda categoría de gobiernos o formas de gobierno puro, que Aristóteles decía la aristocracia. La aristocracia es una forma pura. ¿Y qué es la aristocracia? La aristocracia es el gobierno de los mejores, ¿Quiénes son los mejores? Depende de cada sociedad. En Esparta los mejores eran los mejores guerreros, no los que tenían más plata, los que sabían leer y escribir, no. Eso podía cambiar dependiendo de cada sociedad y cada contexto. Los mejores, la aristocracia. Pero ese grupo aristocrático es pura su forma de gobierno cuando gobierna para todos. Pero puede ocurrir que los que son los mejores para el gobierno del conjunto gobiernen para sí mismos, para su clase. Y entonces ahí ya no tenemos una aristocracia, tenemos una oligarquía, decía Aristóteles. No lo inventó ni Marx, no. Filosofía clásica, fundamentos de Occidente. Una oligarquía es una aristocracia que, habiendo podido gobernar, teniendo condiciones para hacerlo, para el conjunto del pueblo, termina gobernando la polis, priorizando los intereses sectoriales de facción. Y después Aristóteles continúa, ¿no? Hay una forma pura, dice Aristóteles, que es la democracia, el gobierno de la mayoría. Bueno, él establecía algunas distinciones, en fin. A Aristóteles no le gustaba la democracia como forma de gobierno, pero decía, es una forma pura en tanto y en cuanto la mayoría gobierne para toda la sociedad, Y atención con esto, Aristóteles, la democracia ateniense, ya nos decía hace 2500 años que una democracia puede corromperse y tornarse en una forma impura de gobierno, la demagogia, que es cuando una mayoría gobierna despóticamente,
y para solo satisfacer sus más bajas pulsiones histéricas, cuando esa mayoría ya no es un pueblo virtuoso, sino una masa amorfa. Eso sería la demagogia. Bien, volvamos a Roca y vamos terminando, ¿sí? Roca va a encabezar lo que pasa a ser, ya no es el patriciado fundante de las nacionalidades, sino que se convierte en una oligarquía. ¿Y por qué se convierte en una oligarquía? Porque Roca cede en aquello que no podía ceder, en esa división internacional del trabajo, bien digo, fomentada por Inglaterra, división internacional del trabajo que nos hacía creer que habría un gran taller, una gran fábrica, Inglaterra, y que el resto de los países no eran capaces más que de ser proveedores de materias primas baratas, ¿sí? Y en ese esquema a la Argentina le corresponde ser proveedor de muchas materias primas, cereales, carnes, cueros, todos productos primarios. Roca podría haber optado por hacer lo que estaba haciendo Estados Unidos en ese mismo momento histórico. No conformarse con ser un gran país extenso productor de materias primas, sino empezar un proceso de industrialización de la Argentina. Y Roca va a ahogar todo intento de industrialización que pudiera aparecer en el horizonte en la Argentina. Se va a conformar con transformar a la Argentina en el granero del mundo, la granja del mundo, la gran proveedora privilegiada por su extensión y sus climas de materias primas para el mercado consumidor inglés. Y nosotros importaríamos todos los productos industriales que fabricaran Inglaterra y en menor medida Francia, Alemania, los Países Bajos y luego Estados Unidos. Entonces, esa aristocracia que pudo haber sido una clase dirigente patriótica, con sentido patriótico, de defensa del interés común de millones de argentinos, optó por convertirse mansa y sumisamente en una oligarquía que va a priorizar su interés de facción, su interés sectorial, por más que el país siguiera un derrotero. Ya vamos a analizar después las luces y sombras de ese modelo, pero quedémonos con esto, ¿no? El gran pecado, la gran crítica que se le puede hacer a Roca y a la generación del 80 fue el haber cedido en aquello. Nos podríamos haber convertido en un gran país industrial. Optamos por ser una granja. Y alguien que lo veía con claridad, Carlos Pellegrini, va a tener una frase lapidaria contra este sistema. Carlos Pellegrini va a decir: es poco serio que la economía de un país dependa del régimen pluviométrico, del régimen de lluvias. Es cierto, la economía argentina agroexportadora va a depender de los ciclos del clima sobre la zona de la pampa húmeda. Es poco serio. Un país industrial no depende de factores climáticos, depende de otros, pero no de factores climáticos. Bien, hemos hablado de la figura de Julio Argentino Roca, polémica, con luces, con sombras. Les invito nuevamente a suscribirse, a difundir, a seguirnos en las redes y nos vemos en el próximo Mates con Historia, si Dios quiere. Gracias.